Gloria a Dios, buenas tardes, queridos hermanos y apreciados amigos, todos los que escuchen este momento. Sea Dios bendito, sea glorificado su santo nombre. Le agradecemos tanto a Dios todo lo que ha hecho por este planeta, hoy, ayer y lo que hará en el futuro. Dios ha hecho todo bien, ha sido justo, ha sido un tremendo Dios. Y le damos las gracias y le pedimos misericordia para que así mismo, donde hemos fallado, porque siempre pecamos, Él nos pueda liberar, sanar nuestras vidas y que los días que estamos viviendo, sabemos que están bajo su control y los días que vienen seguirán en su control y lo reconocemos como un Dios de amor, de misericordia, un tremendo Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Abrimos hoy este momento para poder llevar este programa adelante. Y que todos lo reciban. Es nuestro deseo que lo reciban en el corazón. Es nuestro deseo que ustedes crezcan espiritualmente. Es nuestro gran deseo que la presencia de Dios esté en sus hogares. Que cada uno de ustedes tenga la unción de Dios en su corazón. Guarde a Dios en su corazón. Y sepa adorarlo, amarlo. Sepa mantener la presencia en su casa, en su hogar, en toda su familia. Y en nuestro país, Panamá, con el resto del mundo. Gracias, Señor. Acuérdate, Señor, de tu palabra, donde tú nos hablas del perdón, la misericordia y la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Leeremos el Salmo 61. Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Todos juntos. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor con alegría, con gozo, con júbilo. Gócese en el Señor, ahí donde está, y alábele con todas sus fuerzas, porque Él es digno de alabanza. El cielo se viste de gala cuando se alaba al Señor. Los ángeles incienso derraman en la presencia de Dios. El cielo se viste de gala cuando se alaba al Señor. Los ángeles incienso derraman en la presencia de Dios.
Y sabemos que conforme a su palabra, Él estará en cada lugar. Y creemos que Él está aquí ahora. Está aquí. Está aquí. Oh,
Gracias, Señor, tú estás en este lugar. Bendito es tu nombre, te alabamos. Qué bueno es, Señor, hermanos, nos encontramos nuevamente en una de las enseñanzas que habíamos programado, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de que hay que limpiar la iglesia. Bueno, hoy vamos a la segunda parte del título que se nos dio de hay que limpiar la iglesia. El versículo clave que vamos a encontrar hoy está en el libro 7, Apocalipsis 7, del versículo 14 al 17. ¿Lo encontramos? Apocalipsis 7, del versículo 14 al 17, y dice la palabra del Señor así. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sí, amados hermanos, estamos hablando de lo que viene, del futuro que viene para aquella iglesia que se limpia, para aquella iglesia que lava sus ropas en la sangre del Cordero. Para esa iglesia es que estamos hablando en este tiempo. Estamos hablando del mensaje que dio nuestro Señor Jesucristo al discípulo amado, a Juan, en la isla de Pasmo, en donde él enviaba un mensaje para las 7 iglesias que en ese momento, en ese tiempo estaban, que eran las iglesias de Éfeso, Esmirna, Laodicea, Pérgamo, Filadelfia, Sardis. Esas iglesias que estaban en el Asia Menor, estaba hablándole nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted se percata el mensaje que se está hablando a esas iglesias, todos son mensajes de la conducta moral del hombre, de la condición del hombre con todo lo que hay a su alrededor. Es una lástima que el hombre no haya entendido esto en esa época que se dio ese mensaje o que se escribió, y que nosotros, lo que nos hemos después seguido, no lo hayamos entendido, porque seguimos cometiendo los mismos errores. Hoy vamos a hablar de un punto que se nos quedó la semana pasada. Si usted recuerda, la semana pasada estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso, y en la iglesia de Éfeso hablamos de lo que aconteció con Éfeso. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? El primer amor. Y nos fuimos al libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, en donde leímos la palabra y usted leyó conmigo, donde decía, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. La semana pasada estuvimos hablando sobre ese tema de amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, pero no tocamos el de la fuerza. Así que vamos a tocar un poquito hoy esa parte de la fuerza. Con esa fuerza iniciamos. Yo quiero que tú vayas conmigo al capítulo de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9, y vamos a ver lo que acontece allí. En el capítulo 2 de Apocalipsis 9 dice la palabra de la siguiente manera. Amén. ¿Lo tenemos? Yo conozco tus obras y tu tribulación
y tu pobreza, y entre paréntesis coloca, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjese, ahora que nosotros vamos a hablar de la fuerza, amar a Dios con toda la fuerza, nos vamos a llevar a que la iglesia de Esmirna, eso es lo que tiene que poner, esa fuerza. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora viene, fíjese, ¿qué viene a nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? El Señor dice, bueno, si es verdad que me amas, ahora tienes que probarme que me amas también con tu fuerza, pues vas a ser probado. Santo Dios, probado. Vas a pasar por tribulación. Ahí te estipulan un tiempo, 10 días. Pero amados hermanos, nosotros ya llevamos buen tiempo en estos tiempos del coronavirus. Llevamos un tiempo de tribulación, un tiempo de prueba. Dios está probando a la humanidad. Dios está probando al hombre. Dios está probando a su iglesia. Dios quiere saber si es verdad que lo amamos también con nuestra fuerza. Amén. Muy bien. Recordemos que estamos hablando también de esa parte que está en el libro Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser. ¿Se acuerdan? Que estuvimos hablando, las que has visto es lo que aconteció en el tiempo pasado, lo que está sucediendo hoy en el tiempo presente y lo que va a acontecer en el tiempo futuro. Esmirna, iglesia de Esmirna, esto es lo que va a acontecer para los que nos encontramos como la iglesia de Esmirna. ¿Qué le dijo el Señor a Esmirna? Le dijo, yo conozco tus obras. Y le dijo, y tu tribulación. Y también le dijo, ahí mismo le dice, y tu pobreza. Además le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Quiere decir que le dijo a la iglesia de Esmirna, vas a tener tribulación, pero también vas a tener padecimiento. Y hemos buscado esas palabras, y la palabra, permítame un momentito, la palabra padecer tiene unos elementos muy importantes. La palabra padecer o padecimiento implica que vas a tener persecución, implica que vas a tener opresión, implica que vas a tener pruebas o tentaciones, implica que vas a tener tribulación. Yo se lo voy a sustentar con algunos textos bíblicos que hemos encontrado, en donde esta iglesia de Esmirna, el Señor lo que le estaba diciendo, fíjese, que no le dijo que tenía mucha cosa contra ella, sino que le dijo, tienes tribulación, vas a padecer. Eso le dice a la iglesia de Esmirna, pero fíjese, vámonos entonces a los libros de Mateo capítulo 5 y vamos a ver el versículo 10. De Mateo 5. Fíjese lo que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Le está diciendo a Esmirna, bienaventurada eres, porque vas a padecer persecución. A la iglesia de Esmirna le dice, vas a padecer persecución. Pero ahí mismo le está diciendo a esa iglesia de Esmirna, ahí mismo seguido, él está hablando con Esmirna y le dice, Esmirna, pero sé fiel. Santo Dios, wow.
O sea, me estás diciendo que voy a ser perseguida, me estás diciendo que voy a ser tribulada, pero también me estás diciendo que sea fiel. Es algo bien difícil para un tiempo en que estaba aconteciendo a Esmirna. Pero fíjese, hay un detalle muy importante que lo encontramos en el libro de Mateo 13, versículo 21. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 21, usted va a leer lo siguiente. Ahí dice así. Observe. El Señor está hablando de la parábola del sembrador. Y está diciendo dónde se siembra la semilla. Y a esta iglesia de Esmirna le está diciendo, ¿sabes qué? Vas a tener tribulación, vas a padecer, vas a ser echada en la cárcel, el enemigo, Satanás, el diablo, te va a tentar. Amén. Fíjense lo que dice en el versículo 13, capítulo 13 de Mateo, versículo 21. Dice, vamos a leerlo del 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué te está diciendo, iglesia de Esmirna? Te está diciendo, ¿sabes por qué vas a tropezar? ¿Sabes por qué te estoy pidiendo que tengas fe? ¿Sabes por qué te estoy diciendo que seas fiel? Es lo que quiere decir el Señor, porque tú escuchas la palabra, pero pareciera que la palabra te cae en piedra. Y como cae en piedra, no tiene raíz, no tiene profundidad. Hemos estado en estos días enseñando unas enseñanzas sobre el fundamento. ¿Se acuerdan? Que había que poner bloques de 6. Pues aquí le está diciendo a la iglesia de Esmirna, tú no tienes un fundamento fuerte. Por eso yo necesito que tú seas fiel hasta la muerte. ¿Lo va a lograr Esmirna? No sé. Porque aquí dice que cuando viene la aflicción, Esmirna deja todo y cuando viene esa aflicción o la persecución, Esmirna deja todo y tropieza. Deja todo y se pierde. Vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 8. Yo quiero que usted vaya conmigo, antes de entrar un poquito más en detalle, a Lucas capítulo 8, versículo 13. Fíjense lo que dice Lucas 8:13. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Sí, Señor. Jesús sabe que existe ese tipo de persona que escucha palabra, le gusta, como no recibe. Ay, qué bonito esta asamblea de hoy, qué bonito esta reunión, cómo me llenó. Pero cuando se va y viene la prueba, o viene la aflicción, o viene la tribulación, o viene la opresión, enseguida se aparta y deja la iglesia. Sí, deja a Dios. Qué lástima, amado hermano. Yo también, como usted, pensaba que cuando yo leía los mensajes a la iglesia, como no había muchas cosas en contra de Esmirna, yo pensaba que era que Esmirna no había fallado. Pero es que Esmirna es la iglesia débil, es la iglesia que no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque en vez de llenarse con la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo que Esmirna tiene es que escucha poca palabra, entonces su palabra no tiene raíces, no tiene fundamento, y en cualquier situación que se dé, que puede estar pasando ahora mismo, ¿sí?
Puede estar ocurriendo en este mismo instante. Ya llevamos un buen tiempo, más de un mes de estar separados del mundo. Y tal vez como tú no estás escuchando palabra, tal vez ya se te ha olvidado que tienes que orar. Tal vez ya se te ha pasado que debes leer la Biblia. ¿Y qué estás haciendo? Pues estamos en medio de una tribulación y tú estás olvidándote del primero que puede resolver los problemas aún en tiempo de tribulación, que es nuestro Dios. Esmirna también pasa opresión. Yo quiero que vayamos al Salmo 17. El salmista también se encontró muchas veces como Esmirna, pero vamos a ver lo que el salmista nos decía en el versículo 8 y 9 del Salmo 17. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Sí, el salmista sabía que habían personas que lo estaban persiguiendo, que lo estaban buscando para matarlo. Saúl lo buscaba por todos lugares, por las montañas, por el desierto, para quitarle la vida. Y cuando él se sintió así, su recurso fue clamar a Dios. Tu recurso ahora es que clames a Dios para que no seas la iglesia de Esmirna, porque el Señor nos está pidiendo aquí a la iglesia de Esmirna que seamos fieles hasta la muerte. Pruebas, vamos a tener bastantes pruebas. Yo quiero que vayas conmigo al libro primero de Pedro. Vamos a ver qué pasa con el libro primero de Pedro. Y vas a darte cuenta en este libro que el capítulo 1, versículo 6 y 7 de Primera de Pedro, 1, 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso era lo que le decía el Señor Jesucristo como mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna, tú tienes que ser probada. Vas a ser pasada por fuego como se pasa el oro. Pero si tú tienes la palabra sin raíz, como dice Mateo, sin raíces, como dice en Lucas, cuando se siembra la palabra, entonces, ¿qué te va a ocurrir cuando esto empiece a apretar? Cuando empiece a escasear la comida en la casa, cuando se vaya la luz, cuando ya no tengas más gas, cuando ya comience este asunto y tú no tengas que darle de comer a tu familia, a tus hijos. Recuerda, vamos a ser probados como el oro. Vamos a ser pasados por el fuego. Va a doler mucho. La aflicción, la prueba, la tribulación va a ser muy seria. Amados hermanos, yo quiero que vayamos al libro Mateo 24. Sí, tenemos que hablar de Mateo 24 porque ahí está todo ese tiempo establecido muy clarito. Pero el Señor nos da esperanza y le da esperanza a la iglesia de Esmirna. Dice, sé fiel hasta la muerte. No importa que te alcance la muerte, pero porque si la muerte te alcanza, tú vas a recibir la corona de la vida. Así que no importa si te alcanza la muerte, no importa si en este tiempo, amado hermano, usted y yo tengamos que morir, porque eso es lo que nos está diciendo el Señor. Pero lo importante es, Esmirna, que tú tengas raíz, que la palabra esté enraizada en tu corazón, y cuando llegue ese momento,
momento de aflicción, de tribulación, de prueba, porque vamos a ser probados, tú estés parado en la brecha y diga, yo resisto hasta la muerte. Amén. Capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 9. Vamos primero al 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Por causa de qué nombre? Por causa del nombre de Jesucristo. Sí, amados hermanos, vamos a ser atribulados y entregados a muerte por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto tú? ¿Qué más dice en el libro 21? Versículo 21. En el versículo 21 dice, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor nos está avisando, el Señor le estaba avisando a la iglesia de Esmirna, ¿sabe qué? Hay una gran tribulación, no nada más tribulación, sino una gran, o sea, más grande que las tribulaciones que hemos pasado hasta ahora. Tal vez tú como iglesia de Jesucristo has pasado mucha tribulación, pero el Señor te está diciendo que va a haber una mucho más grande. Amén. Versículo 29. Y aquí nos vamos a parar un momentito. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo he escuchado muchas prédicas en donde nosotros no vamos a pasar por esa gran tribulación. Pero yo leo nuevamente esta palabra en el libro de Mateo, y en el libro de Mateo, versículo 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Sí, amado hermano que me escucha, vamos a pasar por esa tribulación. Vamos a ser probados como el oro en el fuego. Vamos a pasar por prueba. Vamos a pasar por opresión. Si usted tiene raíces, si usted se ha formado en la palabra de Dios hasta el grado, por eso que el Señor le pedía a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte. Ese ser fiel hasta la muerte indica mucho, amado hermano. No es fácil. Tal vez te pueda suceder o acontecer lo que pasó con Pedro. Señor, no digas eso, yo no te voy a negar. Y lo negó 3 veces. Tal vez vivamos ese tiempo y en ese momento digamos, no, yo en esa iglesia yo no acudía. Yo ni siquiera iba a la iglesia. O tal vez usted dirá, yo ni siquiera tengo una Biblia en mi casa. Porque la palabra que le llegó a usted estaba bonita cuando había gozo y alegría. Cuando nos podíamos gozar en la casa del Señor y alegrarnos y danzar y hablar en lengua. Ahí estaba preciosa la palabra del Señor. Y cuando acontecía en ese tiempo, quiere decir, amados hermanos, que usted estaba llenándose. Pero dígame ahora en medio de la prueba, ahora que estamos pasando por esta situación que tal vez no podemos escuchar palabra, ahora, ¿qué estamos haciendo? Tal vez muchos de sus familiares le digan, ¿y dónde está el Dios que tú predicabas? No te puedes sacar de este problema. Y cuando el asunto comience a apretarse más y no haber alimento y no ver la salud se ve afectada, o tal vez algún pariente tuyo muy cercano, muy querido, agarre el coronavirus y muera, ¿qué dirás? ¿Hablarás lo mismo del Señor? ¿Dirás lo mismo, iglesia de Esmirna, de nuestro Dios? ¿Seguirá siendo fiel
tienes que luchar con tus fuerzas. Primero para limpiarte de esa iglesia que escucha, pero que no tiene raíces. Y cualquier tropiezo te hace negar a nuestro Señor. Hoy soy una iglesia que escucha y mañana ¿qué seré? Amados hermanos, ¿por qué el Señor insistía en decirle a Mirna, sé fiel hasta la muerte? Ya usted vio lo que pasó con Mateo 13:21. Mateo 13:21 dice que era una iglesia que no tenía raíces, le llegaba la palabra y cuando venía la aflicción o la tribulación, tropezaba. O la iglesia que habla Lucas capítulo 8 versículo 13, que era una iglesia que caía en pedregales, pero cuando venían las pruebas se apartaba. No sé qué clase de iglesia eres tú, pero lo que sí te digo es que el Señor te decía en Esmirna el mensaje que seamos fieles hasta la muerte. Mateo 24, 45 y 46 dicen, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Acuérdate que hablamos de que tú y yo somos casa. Sí, Señor, casas espirituales, como decía Primera de Pedro. ¿Recuerdas? Primera de Pedro decía, Primera de Pedro 2, versículo 5, decía que tú y yo somos casas espirituales y somos sacerdocio santo. Entonces, si tú y yo somos casas espirituales, aquí te dice el Señor en este versículo 45 del libro de Mateo 24, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Casa, tú y yo, para que les dé alimento a tiempo. El alimento a tiempo es la palabra de Dios. ¿Estás recibiendo ese alimento a tiempo o lo has recibido? Bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Llenándose de su palabra y permaneciendo fiel. Sí, amado hermano, hay muchas personas que no nos hemos querido comprometer. Antes de que pasara esto del coronavirus, ya éramos como Esmirna, éramos infieles. Infieles porque no nos congregábamos, pocas veces lo hacíamos. Infieles porque preferíamos ir a otros lugares que venir a la casa del Señor. Infieles porque preferíamos quedarnos frente a la televisión y ver los programas de televisión que venir a escuchar su palabra. Fuimos infieles en muchas maneras, en muchas formas, antes de... Tal vez ahora tú estás deseando estar en la casa del Señor. Tal vez ahora tú estás pidiendo que esto se acabe para poder regresar a la casa de Dios y venir y congregarte nuevamente. Y yo digo que si tú estás sintiendo eso, gloria a Dios, porque esa iglesia a la que el Señor le está pidiendo que sea fiel hasta la muerte, entonces tú entrarías allí. Pero cuando pasa esto, y ya vemos que entramos de nuevo a la normalidad, ¿permanecerás? O, porque el Señor está diciéndole a Esmirna, si perseveras hasta el fin, te daré la corona de la vida. ¿Fuiste un sacerdote fiel? Primera de Samuel 2:35. ¿Fuiste un levita fiel? Nehemías 13:13. ¿Fuiste un hombre santo fiel? Salmo 31:23. ¿Fuiste un servidor fiel?
Salmo 101, 6. Fuiste un mensajero fiel, Proverbio 13, 17. Fuiste un siervo fiel, Mateo 24, 45 y Salmo 16, 10. Fuiste un administrador de las cosas del Señor fiel, Primera de Corintios 4, 2. Fuiste un ministro fiel, Efesios 6, 21 y Colosenses 1, 7. Fuiste una mujer fiel, Primera de Timoteo 3, 11. Fuiste un hombre fiel, Segunda de Timoteo 2, 2. A esos el Señor les pide que sean fieles hasta la muerte. Fíjense, vámonos al libro de Apocalipsis y ya con esto vamos a ir cerrando. Apocalipsis 17, 14. Y usted va a leer ahí conmigo en Apocalipsis 17, 14 lo que el Señor decía. Amén. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él, toda la iglesia que está con el Rey de reyes y Señor de señores, con nuestro Señor Jesucristo, con el Cordero inmolado, dice, son llamados y elegidos y fieles. ¿Es usted una persona llamada por el Cordero? ¿Es usted un elegido del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Es usted una persona fiel al Cordero inmolado que entregó su sangre por usted? Pues, amados hermanos que me escuchan, si tú perseveras hasta el final, dice que se te dará la corona de la vida. Quiere decir, amados hermanos, no te quiero asustar. Iglesia de Esmirna, no te quiero asustar. Iglesia que me escucha en el día de hoy, en esta tarde. La palabra lo que nos dice es que puede venir la muerte. ¿Eres fiel hasta la muerte? Es una pregunta, pero el Señor le decía a la iglesia de Esmirna, era una orden, era un mandato. Le decía, sé, ese sé es de ser, viene de la palabra ser, viene de la palabra estar. Somos fieles, amado hermano que me escucha. Es importante que te identifiques cómo está la palabra de Dios en tu corazón. ¿Tiene raíz? ¿Está profunda? ¿O nada más te gozaba cuando era el tiempo de la iglesia, pero ahora no te gozas con el Señor, no lees su palabra, no meditas en ella? Si estás en esa condición, empieza a hacerlo. Empieza a decirle, Señor, límpiame de toda infidelidad. He sido infiel a ti. Quítame todas esas cosas que no tienen raíz. Y si yo tengo que pasar por prueba, y si tengo que pasar por tribulación, y si voy a ser pasada por el fuego, Señor, que yo tenga la fuerza suficiente para no negarte, sino morir por ti. ¿Estamos dispuestos para eso? Pidámosle al Señor que nos limpie. Y gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, le damos las gracias a Dios nuevamente por este tiempo maravilloso ante su presencia. Sé que lo ha gozado, sé que se siente bendecido y siga siendo, como dijo la palabra, fiel hasta el final. Cerramos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios le bendiga a todos.